Buenas noches a todos. Mi nombre es Alonso Taco, pertenezco al área de soporte técnico de la empresa Sego y esta noche vamos a tocar un poco los sistemas de detección, los sistemas contra incendio. Bien, la presentación va a ser primero conocimiento teórico, necesitamos de repente cubrir o en este caso resolver algunas dudas, bien, en cuanto a lo relacionado a sistemas de detección de incendio. También vamos a tocar un poco de sistemas de extinción, que está muy relacionado al sistema de detección de incendio. Les voy a comentar un poco del sistema, los materiales que se utilizan, principalmente el tipo de cable en sistemas contra incendio, los distintos sensores, cómo funcionan. Muchos sabemos sensores de humo, ¿no? Detecta el humo, manda la alarma y se acabó. Pero no conocemos mucho cómo es que, qué es lo que hay dentro del sensor de humo que hace que active, que envíe la señal al panel de alarma. Bien, normalmente la mayoría de capacitaciones que SEGO hemos venido dando los últimos meses ha sido hablar de equipos, configuración, qué les ofrece los equipos, todo eso, ¿ver? Bien, pero la capacitación de hoy va mucho más allá. Yo personalmente quiero que ustedes conozcan un poquito más o reforzar la idea, la teoría, qué es el fuego, qué es el incendio, qué es un sistema de extinción, cuál es eh, ¿cómo decirles? ¿Cuál es la importancia de utilizar un cable adecuado en la instalación de sistemas de incendio? Y eso, todo eso es lo que les quiero demostrar la noche de hoy. Bien, empezamos. En la primera parte vamos a tocar un poco de norma en FPA, brevemente. La mayoría de las las personas que participaron en mis capacitaciones anteriores siempre trataba de hablar de normas. Voy a volver a tocar algunas de ellas, entes reguladores y el comportamiento del incendio. Bien, vamos a empezar con ello. Primero, las normas, o en este caso NFPA. ¿Qué es NFPA? Es una Asociación Nacional de Protección contra Incendio. Listo, allí yo les dejo la teoría que ustedes puedan leer, ya tienen el documento. Brevemente les resumo. NFPA es un conjunto de normas, listo, es un compendio, es información donde nos recomiendan cómo es que debemos instalar un sistema de incendio, qué debemos tener en cuenta para un sistema de incendio, listo, nos indican de acuerdo a los ambientes qué tipo de detectores necesitamos utilizar. Bien, entonces este es nuestra guía, por ejemplo, para nosotros como integradores, para ustedes como personas que realizan instalaciones y configuración de sistemas de incendio, sí necesitan conocer, por ejemplo, a qué altura a qué altura se instala una estación manual. Bien, si es un almacén, qué tipo de detectores es recomendable instalar previamente la inspección que ustedes realicen en el área donde se desea instalar un sistema de incendio. Bien, entonces, todos esos puntos simplemente son normas, son buenas prácticas que debemos tener en cuenta al momento de realizar una instalación. Eso es en FPA. Bien, ojo, ahí como les pongo en la teoría, debemos tener en cuenta que NFPA no va a aprobar, no inspecciona o no certifica ninguna instalación. Simplemente son normas, son procedimientos, son buenas prácticas que debemos tomar en cuenta para realizar una instalación de incendio. Bien, dentro de NFPA la que a nosotros nos interesa por el tema de ahora es alarmas y detección, que es NFPA 72. Bien, aquí abajo les dejo, es NFPA 72, es la que es la que toma los puntos en todo lo concerniente a sistemas de incendio, sistemas de detección. Bien, continuamos. Algunos entes reguladores. Bien, aquí les muestro algunos entes reguladores que en este caso se dedican a la verificación de los equipos, de los dispositivos de incendio. Vamos a hablar específicamente de uno, del que más nos interesa, del UL. Bien, UL, ¿qué quiere decir? Hemos escuchado muchas veces que, por ejemplo, si nos entra a una cotización, queremos entrar a un proyecto de incendio,
Dentro de las especificaciones nos dicen, ¿sabe qué? Todos los equipos de incendio que vayan a ser instalados necesitan ser listados UL. Bien bacán. Ok, pero ¿qué es UL? ¿Qué es listado UL? Son todos los equipos. Primero, UL es un laboratorio donde revisa o inspecciona, certifica tanto los paneles, dispositivos de incendio desde el funcionamiento, exponiéndolos a la, por ejemplo, en un panel de incendio lo exponen al contacto con el fuego para que el material que protege la placa electrónica pueda soportar altas inclemencias. Por ejemplo, el contacto directo a las llamas de fuego. El mismo material debe tener un tiempo, o en este caso debe proteger al circuito electrónico para que en un conato de incendio siga funcionando el sistema. Bien, lo mismo, los sensores de humo, estaciones manuales, no solo ven que funcione, que mande la señal al panel, no, ven componentes, ven diseños electrónicos, el material con que es fabricado cada uno de estos dispositivos. Entonces, UL verifica todo eso, verifica funcionalidad, operatividad del equipo, componentes, bien, materiales de fabricación, y recién allí, ¿sabes qué le dice Secutron? Tus equipos sí están, sí pueden estar listados por UL. Y es en este caso lo que INDES y Defensa Civil nos solicita, que todo equipo de incendio sea listado UL. Ahora bien, dentro de UL pues tenemos distintas clases, ¿no? UL lo podemos encontrar desde equipos electrónicos, artefactos, bien, o sea, UL no quiere decir que solo te va a ver sensores de humo, estaciones manuales, equipos de incendio, no. Te ven sistemas de extinción, te ven equipos o artefactos electrónicos. ¿Por qué? Porque justamente tienen que revisar y en este caso dar un visto bueno de que ese equipo sí está diseñado para ese funcionamiento específico, sea el equipo que sea. Bien, dentro de nuestros equipos de incendio, en este caso nosotros nos vamos por el primero, que es que todos nuestros equipos, en este caso Secutron, sí vienen listados por UL. Muchos le dicen también certificado, ¿no? Necesito un equipo certificado por UL. Lo correcto sería que nombremos listado UL. Bien, ya hablamos un poquito de NFPA, qué es en qué nos ayuda, en este caso la certificación, o en este caso el listado UL, cuál es la importancia y qué es un listado UL. Ahora vamos a hablar un poco del comportamiento del fuego, ¿bien? Les muestro el triángulo de fuego, muchas veces de repente lo hemos escuchado, hemos visto en sistemas de extinción, de repente hemos visto un poquito esta imagen, es un pequeño triángulo que comprende tres puntos. El combustible, el comburente, paréntesis oxígeno, y el calor, entre paréntesis, vemos energía de activación. Bien, voy a ir desarrollando cada uno de esos para que podamos entender un poquito cómo es que se comporta, cómo es que se comporta el fuego. ¿Listo? ¿Cuáles son los componentes principales del fuego? Bien, primero el combustible. Como vimos en la PPT anterior, correcto, vamos a empezar por el combustible. ¿Qué quiere decir el combustible? Es la sustancia que en presencia del oxígeno, en este caso, aporta una cierta energía de activación, ¿no? Ese es lo que va a arder. Bien, dentro de este combustible lo clasificamos en tres grupos: combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Bien, los sólidos normalmente sabemos que son muebles, cartón, madera, plásticos. Eso, cualquier material que pueda arder en materia sólida. Los líquidos, pues, querosene, gasolina, combustibles, en general combustibles. Bien, y gaseosos, pues GLP, butano, hidrógeno, etileno. Listo, ahí pongo algunos ejemplos para que podamos tener en cuenta. O sea, un material combustible en los tres estados lo encontramos: sólidos, líquidos y gaseosos. El comburente, otra parte del triángulo, si vemos el de color azul, el comburente. En este caso, el principal comburente es en este caso lo que va a hacer de que en este caso el fuego se incremente, es
uno de los principales se le considera el oxígeno. Es una parte, es un componente principal del fuego, en este caso que hace que la llama se inflame mucho más. Y por último, la energía de activación, que también la vimos en el triángulo. Bien, el de color rojo, que está como calor, viene a ser la energía de activación. En este caso, la energía de activación justamente es la fuente que va a dar inicio al fuego, al incendio. Por ejemplo, un cortocircuito clásico, en este caso, en cualquier incendio, clásico es un cortocircuito. Bien, cables viejos, malas conexiones. Ahora, otro de repente es que puede iniciar un incendio, puede ser alguna reacción química, explosivos, de repente la manipulación de combustibles gaseosos, como les mostré. Bien, de repente también la colilla de cigarro, que igual es otro, se puede iniciar en este caso un incendio, equipos de soldadura y estufas. ¿Bien? Esas tres partes son los que comprende el triángulo del fuego. Bien, y con estas tres partes que ya estamos viendo, tenemos pues el tetraedro del fuego, ¿no? Que junto con las tres partes ya unidas, ya mezcladas, es que va a ocasionar una reacción en cadena, ya un incendio. No sé si hasta aquí estemos claros, tengamos alguna duda. A ver, vamos a revisar algunas preguntas. A ver, don Julio, a ver, aquí tenemos una duda, ya a ver. Nos consulta don Julio, dice, ¿en las discotecas las máquinas de botar humo activan sensores de humo? Sí, efectivamente, pero recordemos, obviamente una discoteca, si bien tiene así como tiene los sistemas, un sistema de incendio, de repente de evacuación, de extinción, estas máquinas de humo sí pueden realizar la activación de sensores de humo, pero les voy a mostrar más adelante algunas gráficas sobre distintos tipos de ambientes. ¿Listo? Uno de ellos son las discotecas. Continuamos. Bueno, aquí les quería mostrar, encontré estas gráficas de en sí cómo se puede desarrollar un incendio, ¿no? Por ejemplo, allí vemos una persona y si pueden observar en la mano, lleva una colilla de cigarro. Bien, un cigarrillo, la persona que está fumando, ¿bien? Deja caer el cigarro en el mueble, que es un material inflamable, es un material combustible, que ya vimos de materia sólida, que de repente en poco tiempo, con la ayuda del oxígeno, como les estoy mostrando, inicia el fuego. Bien, el ambiente se empieza a calentar y el oxígeno sigue siendo el comburente que aumenta el incendio. Bien, entonces aquí podemos ver, en este caso, ¿quién dio inicio? La colilla de cigarro, ¿correcto? El combustible fue el material del mueble, del sillón, y el comburente el oxígeno. Allí, con estas tres partes, ya tenemos un incendio dentro de un domicilio. Me gustaría que observen la mancha negra, en este caso, que simula al humo que genera este incendio. Siempre se posa en la parte superior del ambiente. Se va a concentrar, en este caso, en el techo. A mayor cantidad de calor, como les muestro en las imágenes, llega a arder, la flama termina aumentando, ocasionando una alta temperatura en la parte superior, bien, y a la par se va expandiendo a los distintos objetos que estén alrededor de este punto ya iniciado de fuego. Bien, ese es un pequeño ejemplo. Video por aquí no se puede pasar, es muy poco lento, pero sí de repente parte por parte de cómo se desarrolla un pequeño incendio, ¿no? Cómo se inicia el fuego. O bien, entonces, hablando o continuando en este caso con la explicación del fuego, pues es justamente ese desarrollo también tiene etapas.
El fuego, en este caso, cómo se inicia un incendio, también tiene etapas. Bien, primera etapa del fuego, de la iniciación de un incendio. Es una etapa incipiente, ¿listo? Donde aquí solo vamos a ver humos invisibles, pequeños humos invisibles en menor cantidad, ¿listo? Aquí también, ¿qué puede entrar a detectar en este caso o a prevenir un sistema de aspiración? Correcto, a través de ductos de aire, un sistema de presurización, aquí ya puede entrar en una etapa incipiente. Supongamos que el incendio continúa, ¿listo? Se va propagando el incendio, ya entra una etapa latente. Aquí, ¿quiénes entran a actuar? Los detectores de humo. Bien, continúa el incendio, ya entramos a una etapa de llama. ¿Quiénes entran a actuar aquí? Obviamente los sensores de llamas, los sensores termovelocimétricos, fotobin o el mismo, en este caso, un sistema de extinción. Bien, en esta etapa de llama, ya el fuego se ha incrementado. Por último, ya tenemos la etapa de calor, donde entran a tallar los sensores térmicos. ¿Listo? Los sensores de temperatura. En este caso ya los rociadores, parte de un sistema de extinción. ¿Listo? Para en este caso sofocar el incendio. Bien, todo esto lleva un tiempo, no es que inmediatamente la colilla de cigarro encendió y hoy ya todo el ambiente ya llega a una etapa de calor, no. Le toma un tiempo iniciar en la etapa incipiente, pasar por las distintas etapas hasta llegar a una etapa de calor. Toma el tiempo el incendio. Y obviamente se va incrementando la temperatura en ese ambiente o en esa localidad. Se va a ir incrementando la temperatura. Bien, es así como en este caso es el comportamiento del incendio a través de las distintas etapas. Este gráfico es importante, ¿por qué? Porque si se dan cuenta en una etapa incipiente o en una etapa latente, ya los detectores de humo que pertenecen a un sistema de detección de incendio ya entran a actuar. ¿Listo? Recordemos, hace mucho les dije, un sistema de incendio es un sistema en este caso es un sistema de prevención. La finalidad es salvar vidas. ¿Y dónde ya inicia la función? ¿Dónde avisa un panel de alarma? Desde la iniciación del incendio. En este caso, ya con pequeños humos visibles, los detectores de humo empiezan a activarse. Bien, no es necesario que ya todo el ambiente se esté incendiando para recién activar el sistema de incendios. Bien, es un sistema de prevención. El objetivo es salvar vidas. Ahora seguro por ahí alguien me pregunta, ¿y por qué los sensores térmicos tienen que actuar ya en una etapa de calor? Bien, quien me da el primer aviso, como vemos en el desarrollo en este caso de las etapas del fuego, quien me da los primeros avisos son los sensores de humo. Bien, son los que van a activar el sistema de alarma de incendio. Obviamente, al activar el sistema de incendio, ya nosotros como personas, obviamente si escuchamos las campanas, en este caso el flasher con sirena, ya tenemos idea de que algo está ocurriendo en este centro de trabajo o en este edificio donde haya ocurrido el incendio. Por ende, en este caso, lo que normalmente hacemos es evacuar el edificio. Listo, hasta que alguien o hasta que seguridad de ese edificio, de esa empresa nos diga, ¿sabe qué? ¿Fue una falsa alarma o no? Pero ya tenemos ese instinto de evacuación solo por el sonido. Bien, justamente esa evacuación, ¿quién activó todo ese sonido? Los detectores de humo. Ya en la etapa de llama o de calor, lo único que va a hacer en estas dos etapas, este grupo de sensores es simplemente tratar de que la construcción no perder más de lo que está afectando el fuego a esta construcción. Por ejemplo, los rociadores, simplemente empieza la bomba de agua a disparar, listo, durante todos estos ambientes para sofocar el incendio, más no para salvar de repente alguna vida o de una persona que esté allí. Obviamente ya en un incendio se supone que ya todas las personas normalmente ya debieron haber evacuado. Bien, estas dos etapas simplemente es para extinguir, para sofocar el incendio. Mientras tanto, las dos primeras etapas es para salvar la vida de las personas. Eso es lo importante.
A ver, ya tenemos a ver algunas consultas, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí el señor Wilmer nos dice, ¿no? El sensor velocimétrico, ¿cuál es la función? Don Wilmer, permítame unas presentaciones más, voy a hablar específicamente de estos tipos de sensores. Lo mismo de los fotoeléctricos. ¿Y sí, cuál es la función principal? ¿Cómo es que funcionan? ¿Dónde de repente cómo instalarlos? ¿No? Eso les voy a hablar más adelante. Bien, hasta ahí hemos culminado la primera parte, como les dije, aquí es simplemente es teoría, es información que necesitamos saber sobre el comportamiento del fuego, las normas y los entes reguladores. Bien, ahora ya entramos un poquito a hablar de los componentes necesarios para un sistema de incendio. Aquí es donde ya vamos a hablar de tipos de sensores, cuál es la función principal, el panel que compone, bien. Aquí ya vamos a hablar un poquito e ir respondiendo las dudas que ustedes tienen. Primero, los componentes del sistema de incendio. Vemos en la parte circular. A ver, déjenme mostrarles aquí. Vemos en la parte circular. Todo gira en base al panel principal, al panel de incendio. Es el cerebro del sistema. Bien. Ahora, acompaña al panel la fuente de alimentación. ¿Listo? NFPA lo clasifica en fuente primaria y fuente secundaria. Bien, entonces acostumbrémonos, vayamos a acostumbrarnos a hablar. Fuente primaria es la corriente, ¿correcto? La corriente eléctrica que alimenta el panel. Fuente secundaria nosotros tenemos al respaldo de baterías. ¿Listo? Que en la ausencia de la corriente primaria, las baterías van a seguir alimentando el sistema de incendio, tanto detectores y los flashers con sirena, e incluso a todo el funcionamiento del panel. Bien, esas es nuestras fuentes de alimentación, primaria y secundaria. También tenemos los distintos dispositivos de entrada, los voy a ir mencionando más adelante. Es también parte importante, es la parte primordial, porque ¿quién nos va a dar aviso? Justamente son detectores de humo, temperatura, estaciones manuales. Bien, y como equipos de notificación, pues tenemos a todo dispositivo de salida, campanas, sirenas, flasher, estrobos. Bien, esos dispositivos son los que nos van a avisar de que el sistema de incendio fue activado. Estas son los componentes principales del sistema de incendio. Bien, hablemos un poquito del panel de control, ¿no? Normalmente lo podemos encontrar con esas siglas, las que les muestran en el título, FACP, ¿no? Panel de control de incendio. Correcto, de repente en alguna cotización de sus clientes no hablan de panel de incendio, simplemente le ponen iniciales, ya sabemos de qué se refiere al panel de incendio, al equipo principal del sistema. Bien, en el mercado tenemos distintas marcas, características en este caso de Secutron. La que nosotros le ofrecemos es el listado UL. Nuestro panel sí está listado UL, cuenta con las normativas para que una inspección de INDECI pueda pasar el sistema como aprobado, como un sistema OK que está bien instalado desde la presentación y la instalación de los dispositivos. Bien, como les dije anteriormente, es el cerebro, es el que va a controlar las entradas de dispositivos, las salidas, las notificaciones, las llamadas de repente a una central de monitoreo, es decir, todo lo controla desde el panel. Bien, ese es el panel de control de incendio. Como dispositivos de iniciación, igual, las iniciales IDC. ¿Listo? Tenemos distintos sensores, humo, calor o temperatura, estaciones manuales o sensores auxiliares. Por ejemplo, un sensor auxiliar, como les muestro en la imagen, podría ser el Photobeam. Es el último detector que les muestro. Bien, entonces, este grupo de dispositivos son los más utilizados. Se comportan como dispositivos de iniciación, porque justamente son los que van a enviar la señal al panel. Son los que reciben la alerta, la alarma,
y envían a través del cableado hacia el panel, bien conocidos también como dispositivos de entrada. Bien, ahora los dispositivos de notificación, creo que comúnmente la mayoría que ha trabajado con sistemas de incendio los conocemos como NAC. NAC 1, NAC 2, NAC 3, es decir, la cantidad de salidas que tengan los paneles para activar este tipo de sensores, los NAC. ¿Listo? Que son los dispositivos de notificación. Dentro de este grupo, no solo encontramos a las campanas, encontramos a los estrobos, sirenas con estrobos, ¿listo? Distintos tipos de bocinas, e incluso en este grupo entran también los anunciadores remotos. Bien, ¿por qué los anunciadores remotos? Al ser un dispositivo de notificación no quiere decir que solo sea audible, ¿listo? Es decir, el sonido del estrobo, el sonido de la campana, ¿listo? Porque tiene que también ser visual. Y el anunciador remoto, a través de su display, a través de su pantalla, nos va a mostrar que algo ha ocurrido, que se inició una alarma. ¿Bien? Entonces, el anunciador remoto también es considerado como un dispositivo de notificación. A ver, aquí tenemos una consulta. ¿Cuánto tiempo de promedio nos da la fuente de alimentación secundaria? Ok, bien. En este caso, el respaldo de baterías siempre va a ir de la mano a la cantidad de detectores que ustedes tengan. Bien, supongamos primero el sistema de baterías que se utiliza o normalmente nosotros lo ofrecemos son con dos baterías, 12 voltios de 7 amperios cada una. Bien, sumados tenemos los 14 amperios y 24 voltios, que es lo que normalmente un sistema de incendio Secutron trabaja y así funciona. Ahora, el tiempo obviamente va a superar los 4 o los 5 horas, pero eso también va a depender de la cantidad de detectores. Sabemos que un sistema de incendio no trabajan con 4 o con 5 detectores. Muy rara vez podemos encontrar una instalación con 5, con una cantidad mínima de detectores. Un sistema de incendio está diseñado para trabajar de repente a 20, 30, 40 detectores a más. Y si yo obviamente tengo mayor cantidad de detectores de humo instalados, mayor cantidad de campanas o de estrobos o flasher con sirenas instalados en este mismo sistema, las baterías, ya lo que normalmente de repente me duraba 6, 7 horas, al tener mayor cantidad de sirenas activas ya en una alarma, mi sistema, mi consumo de energía va a ser mayor. Bien, entonces es relativo. Si yo voy a tener mayor cantidad de detectores, el tiempo de baterías se va a ir reduciendo. Normalmente un sistema de baterías en stand-by, sin alarma, sin activación de alarma, está durando entre 5 o 6 horas. Bien, continuamos. Bien, hasta aquí vimos partes importantes, lo que le mostré en la parte 2. Panel de alarma, FACP, dispositivos de iniciación con las siglas IDC, los dispositivos de notificación, los NAC. Bien, hasta ahí hemos visto componentes principales también del sistema de incendio. Listo, ahora nos vamos a hablar un poco de en este caso la parte 3, es la clasificación de los sistemas de incendio. Vamos a hablar de sistemas convencionales y en este caso los dispositivos para este sistema. A ver, tenemos más consultas sobre, en este caso, la batería. A ver, ¿hasta qué longitud puede instalarse un anunciador remoto, don Víctor? A ver, normalmente el anunciador remoto va a trabajar con 4 hilos, ¿bien? 2 de alimentación y 2 de comunicación. La comunicación es a través del puerto RS485 para Secutron. Y este RS485 puede viajar hasta una distancia de 1000 metros aproximadamente. Bien, entonces tenemos una buena
una buena instancia para poder trabajar los anunciadores. Ahora, no solo es un anunciador, los paneles Secutron pueden aceptar hasta 6, 7 anunciadores como máximo. ¿Listo? Distribuidos en, por ejemplo, en distintos ingresos. Por ejemplo, en el caso de un campus, de una universidad. Las universidades normalmente no tienen un ingreso. Tienen un ingreso para personal, otro ingreso para alumnos. De repente, si el campus es más grande, otro ingreso de repente, para las escuelas de posgrado. ¿Listo? Entonces, en cada uno de estos ingresos, puedo yo instalar un anunciador remoto. ¿Listo? Efectivamente, es RC 485. A ver, ¿podría instalar baterías? Sí, sí, en este caso sí. El tema es de que el sistema de respaldo pues, llega a trabajar a 24 voltios. Si yo aumento el amperaje de las baterías no va a haber ningún problema. De repente ponerle baterías de 14 amperios, ¿no? Pero que el voltaje sí es necesario, no pasar, no superar los 24 voltios. Bien, la clasificación. Bien, a ver. Ok, los sistemas de incendio, en este caso ya los equipos, los paneles de incendio, aquí les estoy mostrando tres clasificaciones, creo las que más se conocen en el mercado. La más utilizada es la de color azul, es un sistema convencional de detección, en este caso de incendio. Es la más utilizada, hay gran compatibilidad de detectores para este tipo de paneles, bien. Normalmente lo conocemos porque se clasifican a través de zonas. De repente las personas que hemos trabajado que trabajamos con alarmas, igual tenemos el mismo concepto, un panel de alarma, lo agrupamos o instalamos los detectores en zonas o en distintas áreas. Bien, lo mismo, un panel convencional, la característica principal es que agrupa todos los dispositivos de entrada en zonas. Bien, mientras tanto que un sistema direccionable no. Un sistema direccionable, cada sensor es independiente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir al ser independiente? Que cuando se active cualquier sensor, en el panel me va a avisar con exactitud qué sensor fue activado. Bien, por ejemplo, el sensor de cocina. Bien, el sensor del departamento 801 pasillo. ¿No? El pasillo dentro del departamento. O sea, me da con precisión cuál fue el sensor utilizado. Nosotros en Secutron tenemos para ofrecerle estos dos sistemas. El sistema convencional, el nuestro que tenemos es de 5 zonas y un sistema direccionable. Ahora, en el mercado también seguro hemos escuchado, o de repente en algún momento nos hemos topado con un sistema inteligente. Un sistema inteligente engloba mucho más que un sistema direccionable. Por ejemplo, ya tiene un sistema de evacuación a través de voz. ¿Listo? Puede contener una tarjeta de red de repente para verificar el estado de cualquier detector a través de un software en una PC, cosa que eso no podemos verlo a través de un sistema direccionable. De repente han visto, por ejemplo, en clínicas, yo me he fijado mucho en clínicas, tienen un sistema, un teléfono color rojo, ¿listo? Sobre todo en el área de recepciones, en ingresos, en vigilancia, un teléfono color rojo. Justamente este teléfono es un sistema de, de voz, justamente de repente para evacuación. Si yo veo que está ocurriendo un incidente, un conato de incendio, pues alzo el teléfono y puedo avisar para que el personal pueda evacuar, ¿no? Con calma, obviamente. Ya es un sistema mucho más completo, como les dije, ya integra sistemas de voz, de repente un sistema a través de red para verlo o supervisar todos los detectores a través de una computadora. Nosotros, ahorita actualmente los sistemas
más comunes y los más instalados en Perú es un sistema convencional y un sistema direccionable. Entonces, nos toca hablar ahora del sistema convencional. Primero, Secutron, el modelo que nosotros tenemos para ofrecerle es el modelo 2605R. ¿Listo? A ver, permítame un segundo. Este modelo, 2605R. Bien, este es un panel convencional, como les dije. Característica de un panel convencional es que reconoce a los detectores a través de zonas. Los va a agrupar a través de zonas. Bien, este panel obviamente no tiene un anunciador remoto que les podamos ofrecer para que puedan aumentar a este sistema convencional. No. ¿Por qué? Les voy a explicar, porque muchas veces ha habido cotizaciones en que llegan, necesito un panel convencional con un anunciador remoto. Bien. Normalmente un sistema convencional puede llegar a trabajar, técnicamente hablando, supera los 100 detectores. Bien, 100 detectores. Pero a ver, al ambiente donde nosotros vayamos a instalarle, se me ocurre, a ver, tocando nuevamente el caso de una clínica, si yo voy a instalar a una clínica que tiene 6, 7, 8 pisos, dentro de cada piso tiene distintas áreas, cirugía, este, oncología, ¿no? Pediatría, yo qué sé, todas las clasificaciones dentro de esta clínica, y yo voy a poner un panel convencional, me va a ser un poco difícil poder saber con exactitud cuál fue el sensor que se activó. Así yo lo agrupo en pisos, el piso 1, piso 2 y piso 3, que sean 3 zonas distintas. Cuando se active alguna de ellas, me va a ser un poco difícil saber con exactitud qué sensor fue. Y peor en el caso de una clínica, supongamos en la sala de recuperación, en un quinto piso, yo tengo la sala de recuperación. Y en ese mismo nivel de repente yo tengo cirugía, una sala o en este caso consultorios de cirugía. Y el panel me manda una alarma justo de la zona 5, que equivale al piso 5. Entonces, yo no voy a alertar pues a todas las personas que están en cuidados intensivos en esta sala de recuperación y a personas que están en sala de cirugía a mandarlos a evacuar. ¿Listo? Entonces es un poquito difícil poder reaccionar ante esas situaciones. Entonces, viendo la envergadura de la empresa en este caso, o del lugar donde se vaya a instalar, en una clínica sería ideal trabajar con un sistema direccionable. Bien, por eso, sistemas convencionales no es muy común, no es que no vaya a pasar inspección INDECI ni nada de eso, solo que no es común instalarlos en empresas que tienen que tienen varios ambientes, una gran cantidad de pisos. Es un poquito difícil ver un panel convencional instalados en esos tipos de empresas. Como le digo, normalmente al contar con 5 zonas, yo necesito agrupar esta empresa o este lugar, este ente del Estado, necesito agruparlo en zonas o en áreas bien específicas para que me sea sencillo poder identificar de dónde se inició el incendio. Aquí va a estar más claro. A ver, aquí yo les estoy mostrando una pequeña instalación. ¿Listo? Donde nos muestra la zona 1. Por ejemplo, les decía, este panel agrupa los detectores en zonas y yo puedo poner distintos tipos de detectores, estaciones manuales, sensores de temperatura, sensores de humo dentro de una misma zona. Bien, como les decía, lo único, en este caso me sería difícil saber de todos los detectores de las zonas cuál fue el que se activó. ¿Por qué? Porque como aquí les muestro en el recuadro rojo, por zona yo puedo llegar a conectar de repente hasta 20, 25 sensores o dispositivos en cada una de las zonas. Y yo tendría que revisar estos 20 o 25 dispositivos, qué fue lo que pasó, por qué se activó. Si fue por polvo o si es una estación manual que alguien jaló por casualidad. Entonces, ven, aquí sí sería un poquito difícil si es que yo voy a instalar una gran cantidad de detectores a una empresa pues que tiene 8 o 9 pisos. Otra característica de un sistema convencional es la utilización de la resistencia de fin de línea.
A ver, aquí está la presentación. Bien, como les decía, sistema convencional se caracteriza también por la utilización de una resistencia de fin de línea. Para los que hemos instalado alarmas y conocemos de incendio, la resistencia de fin de línea, en este caso, nos brinda supervisión al cableado. Bien, ¿qué quiero decir con supervisión al cableado? Para que entendamos un poquito más. A ver, aquí está. No, aquí. No, aquí. Acá. Bien. ¿Cuál es la finalidad de una resistencia de fin de línea? Les estoy mostrando que justamente, o les dije que es para supervisión del cableado. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si aquí yo tengo un corte en el cableado? Bien, al tener mi resistencia al final, en el último detector de toda mi zona, si por aquí alguien corta el cableado, quiere bypassear los detectores, me va a servir para que el panel me pueda notificar con un mensaje de problema. Bien, aquí yo les estoy mostrando, estoy sombreando el botón amarillo y al costado la palabra trouble. Trouble es una falla, es un problema que tiene el panel. Bien, me indica primero en qué zona está, la zona 1, obviamente, si nos fijamos, la zona 1 tiene un corte en el cableado. Esto es un problema y esto fue detectado gracias a que yo pude instalar la resistencia de fin de línea. Entonces el panel allí sí me va a mostrar que yo tengo un problema en la zona 1. ¿Listo? Ahora, este tipo de fallas no activan las sirenas. No van a activar las salidas de sirenas. Simplemente el panel va a estar dando un pitido indicándome, ¿sabes qué? Tu panel ahorita en la zona 1 estás presentando un problema. Chequealo. Anda y revísalo. Bien, para eso nos sirve la resistencia de fin de línea para supervisión de cableado. Hubo algunas presentaciones que me pasé. Me olvidé. Aquí. Hablando también de las resistencias. No es una buena práctica dejar la resistencia en el panel. ¿Listo? Ojo, no quiero decir, me imagino en algún momento nosotros hemos tenido que dejar la resistencia en el panel, pero les comento, no es una buena práctica. Es decir, no es recomendable. ¿Listo? ¿Por qué? Porque perdemos justamente la función de supervisión de cableado. Alguien puede cortar el cableado aquí, hacer un puente y mi panel nunca me va a avisar. Porque la resistencia, que es justamente el sensor que hace la supervisión, lo tuve en el panel. Bien, entonces recordemos, importante en un sistema convencional ubicar la resistencia en el último detector, justamente para que nos pueda supervisar o proteger todo el recorrido del cable. También aquí quería hablar un poquito de las sirenas o el comportamiento en este caso de un sistema de activación de alarma. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo un conato de incendio, un conato de fuego? ¿Correcto? Un fuego, una llama. Se activa algún detector. Bien, se activa el detector de esta zona y en el panel Secutron me va a mostrar de color rojo sobre alarma. Alarma en la zona número 1, alarma en la zona número 2, alarma en la zona 5. Bien, me va a mostrar con exactitud cuál fue la zona que se activó. Listo. Aquí, este evento, cuando se active algún detector, sí me activa las salidas con sirena, los flashers con sirena. Este evento o esta acción sí amerita activar las sirenas, más no una corte de batería, corte de corriente eléctrica, corte de cableado de los sensores, eso no activa las sirenas. Lo que activa los flashers con sirenas es cualquier acción de los detectores. El detector de humo se activa, el detector de temperatura sí se activa o la estación manual, ellos son los que van a activar los flashers con sirena, que son los dispositivos audibles.
A ver, tenemos aquí alguna consulta. A ver, señor Wilmer nos indica, ¿puedo poner el panel convencional 26, en ese caso el panel convencional Secutron, en un hotel con 70 a más habitaciones? Sí, sí lo puede poner, pero como le digo, o como en este caso, don Wilmer, como comenté, perdón, señor José Luis, don José Luis nos hizo esta consulta de poner en un hotel 70 a más habitaciones, ¿no? Pues, el panel lo va a soportar, como les dije, si soportan 20 a 25 detectores por zonas, vamos a superar los 100 detectores. Pero cuando haya la activación de alarma me va a ser difícil poder saber cuál. Supongamos, se disparó el piso número 3. Y en el piso número 3 yo tengo 10 habitaciones del hotel. Voy a tener que interrumpir, primero evacuar a las personas y luego interrumpir, o en este caso verificar cada una de las habitaciones si es que fue una falsa alarma. Bien, entonces no me va a brindar con exactitud qué sensor o qué lugar fue el que se activó. Pero el sistema funciona. Va a pasar inspección de INDECI, obviamente lo va a pasar porque Secutron, tanto el panel como los dispositivos cuenta con la certificación. Obviamente debieron haber hecho la instalación con un cableado normado, certificado. Entonces, si seguimos todas las reglas, los compendios, en este caso las normativas para hacer una instalación de sistema de incendio, no vamos a tener problemas. El inconveniente sería en poder detectar en qué habitación se activó. ¿Bien? Sí, normalmente, a ver, don Wilma nos indica, ¿no? Mayormente se utiliza para oficinas que solo son de un piso, un par de pisos, o sectorizado por zonas. Efectivamente, don Wilmer, así es como se utiliza un panel convencional. Don Víctor nos dice, ¿el panel direccionado Secutron tiene la opción para conectar una línea telefónica? Sí, sí tiene 2 entradas para líneas telefónicas. ¿Qué es supervisión, alarma y falla, don Víctor? A ver, supervisión, brevemente, como le dije, supervisión, perdón, trouble es alguna falla en cableado, de repente falla en batería, ¿bien? Alarma ya es un evento porque un detector ya se activó o una estación manual fue activada. Bien, eso es un evento de alarma. Diferencias. Trouble o las fallas no activan sirenas. Alarmas o cuando un detector se active, sí activa la sirena. A ver, señor José Luis, si la resistencia la encuentro en el panel, la puedo colocar al final en el último detector. Sí, claro, pero previamente le recomendaría que revise cómo está diseñado el cableado. Bien, ¿por qué? Mm, a ver, aquí sí tenemos, bueno, a ver aquí, esto sí me parece importante. A ver, cómo le hago. A ver. Mm, permítame un segundo. A ver, vamos a ver aquí. A ver, como una de las gráficas, es que estoy pensando cómo poderles, a ver, demostrar. A ver, aquí. Les estoy mostrando, a ver, esta imagen. ¿Bien? ¿Todos llegan a ver la imagen? Sí, ya, bien. Supongamos, a ver, señor José Luis, usted me hizo una pregunta que me parece es importante eh, graficarla. ¿Qué pasa si yo tengo, esta es una zona, supongamos que esta es una zona, la zona número 1 de un panel convencional. Bien, yo tengo aquí los detectores, correcto, pero normalmente un sistema convencional para trabajar con la resistencia de fin de línea necesito colocar un detector tras de otro, en paralelo. Bien, aquí yo tengo derivaciones. Olvidémonos de ese cuadro rojo. No aplica para lo que les quiero explicar, por si acaso. Bien, supongamos nuevamente, este es un panel convencional y yo necesito ubicar la resistencia en el último detector. Lo ideal sería que mi recorrido del cableado sea uno tras de otro, ¿correcto? Pero aquí yo tengo una derivación. ¿Listo? Del detector de aquí en medio, yo tengo
un detector más y de este mismo al medio estoy derivando a otro detector. Con esto me es imposible saber cuál es mi último detector de fin de línea. Aquí, en este tipo de instalaciones, no me va a funcionar mi resistencia de fin de línea. Obviamente este ejemplo es una derivación bien pequeña. Hay instalaciones donde han hecho pues varias derivaciones T y E y empiezan a derivar, llega a un primer piso y siguen derivando más detectores. En ese tipo de instalaciones la resistencia de fin de línea no me sirve. Entonces, si yo voy a una instalación y encuentro la resistencia puesta en el panel, es por algo. De repente hay este tipo de instalación. Aquí yo no voy a saber cuál es mi último detector para instalar la resistencia. Por ende, lo único que nos quedaría como solución, que no es recomendado, repito, es una solución, pero no es recomendada, es instalarla o dejar la resistencia en el panel. Con eso estoy perdiendo la supervisión de mi cableado, por si acaso. Bien, porque este tipo de instalaciones en un sistema convencional no es recomendable. Creo que con eso respondemos la consulta. Y sí, me parece muy bien haberlo explicado. Vamos a ver. Entonces continuamos con nuestra... Y nos va a ganar la hora. A ver, estamos aquí. Bien. Dispositivos compatibles. Vamos a avanzar un poquito más. Ok, dentro de los dispositivos compatibles, pues, tenemos distintos sensores como les muestro en pantalla. Fotoeléctricos, sensores térmicos, sensores iónicos y detectores de humo para ductos de aire acondicionado. Bien, dentro de estos detectores vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar o vamos a empezar hablando por los sensores de temperatura. SEGO en este caso les ofrecemos dos tipos de sensores de temperatura. Los de temperatura fija y los velocimétricos. Resumiendo, uno de temperatura fija se va a activar, por ejemplo, cuando el ambiente, la temperatura del ambiente supere o llegue de 57 grados a más. Allí recién un detector de temperatura se activa. Bien, sin embargo, un detector velocimétrico se activa cuando hay un cambio brusco de temperatura en ese ambiente. Hasta ahí creo que es bien clara esa diferencia de los detectores. Ahora, ¿dónde instalamos un detector de temperatura? Normalmente en cocinas, en cocheras, áticos, por allí de repente en salas de hornos, de maquinarias, puede ir un detector de temperatura. Bien, entonces recordando, dos tipos. Los de temperatura fija, que normalmente viene a ser de 57 grados, es la temperatura fija para que el sensor pueda dispararse, pueda activar. Y los velocimétricos que dentro del ambiente, en este caso, detectan un cambio brusco de temperatura. Por ejemplo, está pues 23 grados y de por sí el ambiente se incrementa a 30, 31 grados. Ese es un detector velocimétrico, allí entra a tallar, entra a activarse. Bien, ahora, estos distintos tipos de detectores, muy aparte de los ambientes, por ejemplo, ¿dónde instalar un detector de temperatura fija? A ver, se me ocurre, si yo tengo una panadería, ¿listo? El clásico ejemplo de una temperatura fija es en un horno. Si yo estoy dentro del área donde está el horno de una panadería, de una pastelería, si yo abro la compuerta, la puerta en este caso del horno, va a incrementar la temperatura del ambiente, ¿correcto? Solo por el hecho de abrir la puerta, toda esa energía calorífica que está dentro del horno va a pasar al ambiente externo. Si en ese ambiente yo tuviera un velocimétrico, se me dispara. Y eso para mí es una falsa alarma. Entonces, en este tipo de instalaciones, como la del horno de la panadería, lo ideal sería un detector de temperatura fija. Es decir, que cuando llegue el ambiente más de 57 grados, recién se dispare. ¿Cuándo utilizar un velocimétrico? Por ejemplo, una sala de cómputo. Bien, sí, una sala de cómputo.
Yo no necesito de que el ambiente pues esté todas mis computadoras que contienen mi información, no sé si fuera un servidor, yo que sé, todas mis computadoras que tenga de una institución se esté incendiando para que recién el detector se me active. Entonces de repente con un pequeño incremento de la temperatura dentro de este ambiente, que el sensor se active. Allí yo podría trabajar con un detector velocimétrico, por ejemplo, ¿no? Y así como estos pequeños ejemplos, necesitamos evaluar los ambientes y en base a esta teoría, que es importante la teoría, saber qué tipo de detector podemos ofrecer. A ver, tres modelos nosotros les podemos ofrecer en detectores de temperatura. Los dos primeros, el amarillo y el verde, ¿listo? Solo cuentan con certificación CE. Sin embargo, el último, el TD135, sí es un detector de humo UL. Y justamente este es de temperatura fija, 57 grados centígrados. Bien, temperatura fija. Mientras tanto, el de color verde es temperatura fija y termovelocimétrico. Bien, estos tres modelos de detectores nosotros tenemos para poder ofrecerles y los puedan instalar en distintos ambientes. Sensores de humo. En este caso les muestro la gráfica cómo funciona un detector de humo fotoeléctrico. Bien, internamente nosotros tenemos la cámara del sensor de humo. Bien, tenemos un fotosensor y una fuente de luz. Normalmente, así es como esta primera imagen, es como está en stand-by un detector de humo. ¿Listo? Así está sensando normalmente, es un circuito abierto. ¿Qué pasa cuando el humo llega a ingresar a la cámara del detector? Para que un sensor de humo inicie una activación, mande la señal al panel, necesita que ingrese el humo dentro de la cámara. Este humo va a reflejar la luz hacia el fotosensor. Cuando ocurre esto es cuando el sensor de humo manda la señal al panel. Ustedes mismos de repente cuando han hecho la prueba, un sensor de humo y un spray, un probador de humo. Ustedes rocían, echan el spray en el sensor de humo y la activación no es inmediata, demora 3, 4, de repente 5 segundos. ¿Por qué? Porque ese vapor del probador tiene que llegar a ingresar a la cámara del sensor. Ese vapor de humo tiene que reflejar la luz para que el sensor recién envíe la alarma al panel. Bien, estos son los sensores de humo. Vimos en las etapas del fuego donde se utilizan generalmente en oficinas, donde hay muebles, aparatos eléctricos, telas, ¿no? Es allí donde se puede utilizar este tipo de sensores fotoeléctricos. Igual, en Sego tenemos tres modelos de sensores para ofrecerles. El primero simplemente cuenta con certificación CE, sin embargo el de color verde y naranja sí son sensores listados UL. Trabajan a 2 y 24 voltios, son compatibles con la gran mayoría de sensores, en este caso de paneles convencionales. Bien, no es necesario que solo trabaje con Secutron. O sea, son compatibles con las distintas marcas en el mercado. Bien, mm, a ver, para hablarles un poco de instalación, ¿no? Normalmente, este es un pequeño ejemplo de cuál es el radio de protección de un detector y cada cuánto se recomienda que se instale un detector de humo, ¿no? Cada 9 metros debe haber presencia de un detector si es que el ambiente fuera grande. Muchas veces no lo hacemos así. Por más que el ambiente sea grande, ponemos 2, 3 detectores, no más. Pero lo correcto, o lo que en este caso la norma NFPA 72 nos aconseja, es que la instalación sea cada 9 metros. Bien, bueno, esto ya lo veremos en la presentación de instalaciones y configuración. Otro detector de humo, que es un sensor de iniciación, son los fotobin. Bien, el modelo que nosotros trabajamos es igual de 24 voltios, 4 hilos. ¿Cómo funciona el fotobin? Es un haz de luz que emite desde un emisor
hacia un receptor o muchos casos son espejos reflectores. ¿Listo? Hay un haz de luz que emite el sensor fotobeam. Si algo lo corta, por ejemplo, una pequeña cantidad de humo, no se alarma, no manda la señal de alerta inmediatamente. Necesita tener una cierta cantidad de humo para que corte la señal, como les muestro en esta segunda figura. En la primera no hay alarma, bien, es una pequeña cantidad de humo. En la segunda el humo ya se incrementa, aquí ya hay una activación de alarma, ¿correcto? También donde habría una activación de alarma, si es que este sensor o este haz de luz tiene alguna obstrucción, cajas, escaleras, algún equipo esté bloqueando el haz de luz, también el sensor lo va a tomar como una alarma. Bien, ese es también otro sensor de humo. ¿Dónde utilizamos un sensor fotobeam? A ver, aquí quiero hablarles. Por ejemplo, un sensor de humo, los sensores de humo no los puedo instalar en ambientes, primero van en ambientes cerrados y que el techo no sea más de 2,70 m, 3 metros de altura. Bien, entonces allí ya tengo ya una limitante para los detectores de humo fotoeléctricos. Si yo tengo un almacén, hangares, de repente pues oficinas o ambientes semiabiertos, talleres vehiculares, ¿no? Donde tengo motores, y el techo supera los 4, 5, 6 metros de altura, poner un sensor de humo no me va a servir. El sistema ahí no me funciona. Entonces, lo recomendable sería ya trabajar con este tipo de detectores fotobeam. Yo tengo una altura de 6 metros. El techo es un taller, yo tengo una altura de 6 metros. Pues no lo voy a poner a 6 metros de altura. Obviamente yo necesito ponerlo un poco menos para que cuando el humo empiece a generarse, este sensor fotobeam, o en este caso el humo, llegue a cortar el haz de luz del fotobeam enviando la señal de alarma. Bien, ese es un uso correcto en este caso del fotobeam. Ahí tenemos algunos ejemplos. Hay fotobeams que tienen un emisor y un receptor, y hay otros que tienen un IR, en este caso el haz de luz es reflejado a través de espejos reflectores. Cualquiera de los dos tienen distancias entre 70 a 80 metros de distancia. Bueno, las estaciones manuales, dos modelos, de doble acción y de simple acción. Diferencia, por ejemplo, una de simple acción. Primero, las estaciones manuales van instaladas en áreas comunes, pasillos, ingresos de repente a un edificio. ¿Qué pasa si una persona de casualidad se apoya sobre una estación de manual simple, sobre una estación manual simple? ¿Listo? La simple simplemente es como dice su nombre, ¿no? Es activar una palanca nada más. Pongo por aquí la mano y jalo. Se activó. ¿Qué pasa si yo pongo un objeto sobre la estación manual? El mismo peso del objeto va a hacer que esta estación manual se active. Entonces, si yo quiero evitar falsas alarmas, lo ideal sería trabajar con una estación doble acción. Bien. Ahora, cualquiera de estas dos son listados UL. Pasan INDECI cualquiera de las dos. Tanto simple acción como doble acción. Sistemas direccionables. A ver, hasta aquí tenemos consultas. A ver, a ver. A ver, tenemos, don Luis nos consulta, ¿el panel Secutron direccionable se puede monitorear vía red? No, no tiene. A lo mucho que yo puedo hacer es la configuración a través de una PC, pero que yo esté monitoreando un sistema direccionable a través de un software, no. El panel direccionable no está diseñado para brindar esa función. Bien. Los sensores de humo se activan con el uso de una máquina de soldar. Cualquier equipo, o en este caso, cualquier objeto que genere humo, y este humo se concentre dentro del sensor de humo, sí genera una acción de alarma. Por eso, o sea, si yo tengo una habitación, es que un detector de humo fotoeléctrico normalmente van en ambientes cerrados, oficinas, habitaciones, ¿correcto?
Usted me habla, a ver, don Edilberto, usted me habla de una máquina de soldar. Imagino o me hago la idea de que es un taller. Bien, si yo tengo en un taller un detector de humo fotoeléctrico, necesitaría ver el ambiente. Al ser un taller, yo imagino un taller más de 3 metros de altura, de repente, techo de calamina, bien, que tiene entradas de aire, de repente no es un ambiente cerrado. Entonces, poner un detector de humo en este tipo de ambientes no sería el ideal. Bien, si usted tiene máquinas de soldar, correcto, equipos, de repente lo ideal hubiese sido un detector de temperatura, acompañado de repente de un fotobin, por ser un taller. Y un taller obviamente tiene el techo de más de 3 metros de altura. Entonces, no es poner el sensor por poner, es necesario verificar el ambiente, hacer un estudio previo de los ambientes donde van a ir los detectores. Acorde a ello, se le realiza la instalación de los detectores. Bien. A ver, ¿se podría utilizar un sensor de humo en la pared si mi techo es más alto de 3? No, más alto de 3, ese necesito ya un fotobin. ¿Por qué no utilizar un sensor de humo, señor Manuel? A ver, déjenme explicarle aquí. Esta diapositiva que les estoy mostrando en pantalla. Bien, si se da cuenta, en la parte superior se empieza a posar o a juntar el humo. Obviamente, parte de instalación, no lo podemos ver aquí, pero la instalación correcta de un sensor de humo fotoeléctrico en un ambiente cerrado tiene que ser al ras del techo. Yo no puedo extenderle un tubo y bajarlo a 1,5 metros, a 2 metros el detector. ¿Por qué? Porque tiene que ser al ras. Cuando el humo se llegue a concentrar en el techo, lo primero que va a accionar es el detector de temperatura. Bien, entonces si yo mi techo tengo a 3 metros y el sensor de humo lo voy a poner a 2 metros, voy a tener que esperar a que se llene 1 metro desde el techo hasta mi detector de humo para que recién se me active. Entonces, para que pase eso el incendio ya se incrementó. Entonces, una buena instalación sería que el sensor de humo esté al ras del techo, del cielo raso. Pero eso es tema ya de otra presentación, de instalación y configuración. ¿Listo? A ver, continuamos entonces. Nos quedamos sistemas direccionables. De esto comprende un sistema direccionable. A ver, a grandes rasgos. Aquí en un sistema direccionable ya no hablamos de zonas, sino hablamos de lazos. Bien, ya no hablamos de zonas, sino de lazos. Aquí nuestro panel direccionable, por ejemplo, les estoy mostrando el lazo número 1. A través de este lazo yo puedo instalar hasta 126 dispositivos. Bien, distintos dispositivos, humo, estación manual, temperatura, módulos, correcto, distintos módulos de activación, módulos relé, módulos de supervisión. El equipo direccionable que ustedes vean conveniente puede ir conectado al mismo lazo. Cantidad 126 detectores. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa si hay una activación, un conato de incendio? Bien, ahí yo tengo la iniciación de un fuego. Como les muestro aquí, se activa el sensor que tiene la dirección número 6. Al ser direccionable, también nuestros detectores toman una dirección propia dentro de todo el lazo. Es decir, yo puedo tener desde la dirección 001 hasta la 126. ¿Bien? No puede haber repetición de detectores. El panel les va a botar un error. No puede haber repetición. Cada detector tiene una dirección única en todo ese lazo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo aquí una iniciación de fuego, un conato de incendio, y me activa el sensor número 6, en pantalla me va a mostrar pues alarma en el punto 006. Por ejemplo, el detector de oficina, un detector de alguna oficina. Me muestra con exactitud cuál fue el sensor que se activó. Esa es la facilidad que tiene un sistema direccionable. Aquí ya me voy a ahorrar de ir, por ejemplo, en el caso del hotel,
que nos hicieron la consulta de poner en un hotel de 70 detectores, yo en lo personal recomendaría un sistema direccionable. Si me muestra, por ejemplo, la habitación 006, correcto, que es del primer piso, se activó, ya iría hasta a ese único lugar a revisar qué fue lo que pasó. Si fue de repente se llenó de polvo, o si es una estación manual, de repente fue accionada de manera casual. Entonces ya puedo saber con mayor exactitud, con precisión, qué lugar o qué sensor es el que se activó. Esa es la facilidad que me brinda un sensor, o en este caso un panel direccionable. En pantalla obviamente siempre nos va a mostrar punto número 6, el lobby, el sensor del detector de humo del ingreso, ¿no? Se activó. Va a ser tan exacto, por ejemplo, cuando hay una alarma, vemos aquí la palabra alarm, de alarma, o cuando hay un problema, trouble. De repente, por ejemplo, aquí hay punto número 6 está perdido, de repente alguien sacó el detector. Eso es un trouble, es un problema. Tanto para alarma como para los problemas, el sistema direccionable me brinda con exactitud cuál fue el punto del sensor que presentó este evento. Ahora sí, este gráfico para el sistema direccionable sí es permitido. Yo puedo realizar derivaciones. Es decir, yo puedo llegar a un detector y de aquí yo puedo hacer más derivaciones. De repente llego a este último detector y sigo haciendo derivaciones. ¿Por qué? Porque el sistema direccionable ya no trabaja con una resistencia de fin de línea. Por ende, yo puedo realizar derivaciones. ¿Cuál es la facilidad? Primero, mi cableado puede ser más sencillo. Puede ingresar menor material, en este caso del cable a utilizar para una instalación de incendio. Ya no necesito hacer tanto el recorrido de ir un detector tras otro como se hace en el sistema convencional. El direccionable nos facilita, es mucho más sencillo poder realizar una instalación en este tipo de sistema. Vamos a avanzar a ver un poquito más. Los anunciadores remotos, correcto, como les dije, se pueden instalar hasta 7 anunciadores por sistema, en este caso por sistema direccionable. La distancia, obviamente vamos a superar, tiene buena distancia tanto la alimentación como la data para esas 7 unidades. Bien, ya finalizando un poco son las aplicaciones, ¿no? ¿Cuándo utilizar un sistema convencional? Como les dije, primero, allí puede ser una inversión más barata, obviamente, dependiendo del rubro de la envergadura, de la capacidad del negocio y de la empresa. Si es una pequeña empresa, pues puede ser un sistema convencional. No voy a instalar más de 20, 25, 40 dispositivos. Pero ¿qué pasa si el tamaño de la estructura a instalar ya supera y es grande? Ya son coliseos, institutos, entidades del Estado. Instalarle en este tipo de entidades públicas o en este tipo de construcciones un sistema convencional no va, no sería recomendable. Aquí ya sería recomendable un sistema direccionable. Bien, ahora, en cualquiera de los dos sistemas que les hablamos de Secutron, convencional o direccionable, sí o sí va a pasar una inspección de INDECI. No olvídense de que Secutron por allí de repente que no, que el panel no pasa, que olvídense, todos nuestros detectores, estaciones manuales, sensores, paneles, van a pasar sí o sí con seguridad una inspección de INDECI. Obviamente, nosotros les vamos a garantizar por los equipos. Tiene que ir de la mano con el cableado, con con las recomendaciones para la instalación. Bueno, yo les puedo ofrecer todo para pasar una inspección de INDECI, pero si hacen una mala instalación, por ejemplo, del sensor de humo, en vez de que lo coloquen en el techo, ustedes adicionan un tubo para bajar al sensor de humo medio metro, por ejemplo. Eso y es una mala práctica. Bien, y ahí ya no tiene nada que ver con el equipo, pero despreocúpense porque en las próximas capacitaciones vamos a ver métodos de instalación. Bien,
De esto quería hablarles un poquito. Les pido unos minutitos más antes de terminar, por favor. En cuanto al cableado, siempre hemos hablado, o siempre para un sistema de incendio, se le pide que sea un cable FPL, un cable normado. Bien. Dentro del cable normado hay distintos tipos de calibre, 22, 18 o 16. Y dentro de estos calibres, pues, ¿cuántos hilos? Bien, llevan 2 hilos o bien 4 hilos. Primero, característica de un cable FPL es que va a brindar mayor resistencia al contacto con el fuego. Supongamos, si yo tengo igual un cable telefónico instalado en un sistema de incendio y este cable tiene contacto con las llamas de fuego, se va a pelar mucho más rápido, se va a hacer chicle en menor tiempo. FPL normado brinda mayor resistencia. Esa es la característica principal. Ahora, dentro de estos cables FPL, en algún momento seguro alguien ha escuchado cable libre de halógeno, cero halógeno, ¿correcto? Estos cables cero halógeno tienen la peculiaridad que justamente, o sea, como les indica, ¿no? Son primero, los grupos de halógeno vienen a ser el flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Todos estos elementos son reactivos, que no se encuentran libres en la naturaleza, sino siempre están mezclados con otros. ¿Correcto? Un cable FPL normal, que no sea libre de halógeno, puede contar con estos tipos, con estos elementos. Obviamente esto va a hacer, estos pequeñas partículas de elementos va a hacer de que llegue a arder el cable. ¿Correcto? Si fuera libre de halógeno, obviamente esto va a repercutir en que ese cable va a tener mucha mayor resistencia al fuego. Y les muestro aquí, por ejemplo, fijémonos en la gráfica, ¿listo? Porque nos gana un poquito el tiempo. Allí estamos, en el dibujo les estoy mostrando un cable FPL al lado izquierdo, como les muestra, cable FPL, y un cable FPL, pero en este caso, por ejemplo, libres de halógeno, ¿correcto? Ambos van a brindar resistencia al fuego, al contacto con el fuego, solo que el pero el cable libre de halógeno va a ofrecer mayor resistencia a que vaya a arder, a que vaya a encender, que un cable FPL normal. Miremos este cable FPL, si siendo FPL brinda resistencia con esta cantidad de fuego, ya ni qué decir si conecto un cable pues telefónico o de alarma, se va a hacer chicle mucho más rápido. Entonces, esa es la diferencia o la peculiaridad, la característica especial de estos tipos de cable. Allí también les muestro algunos, ¿correcto? Por ejemplo, un cable FPL expuesto directamente al fuego, un tiempo de fuego, el forro, el plástico, no se llega a quemar tan rápido. Es la característica. ¿Qué pasa si yo un cable normal, aunque no sea un cable FPL, lo pongo en contacto con la misma cantidad de llama de fuego? Bien, se hace chicle, como pueden ver en esa imagen, ¿no? Se quema más rápido el cableado. Ahora, dentro de estos cables FPL, pues tenemos clasificaciones. ¿Listo? El cable FPLP, plenum. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este tipo de cable sigue siendo un cable FPL, capucha roja, pero se recomienda para instalaciones que tienen contactos con áreas de circulación de aire. Clásico ejemplo donde se utilizan los cielos rasos. Por ejemplo, en la gráfica que tenemos en la parte superior derecha, ¿no? Tenemos un cielo raso libre, despejado, donde allí, si va a pasar sensores de incendio, sería recomendado. No es algo que se tenga que hacer, que se tenga que instalar, no. Es una recomendación utilizar un cable FPLP, un cable pleno, porque es un área donde corre circulación de aire, hay espacios o ducterías del aire acondicionado. Bien, eso es lo que nos recomienda. Es simplemente una recomendación. Lo mismo para las troncales, o en este caso para las conexiones verticales, tenemos el cable FPLR, las RAIS, FPL RAIS. Bien,
Este tipo de cable generalmente lo usamos en las conexiones de piso a piso, por ejemplo, o una troncal. Bien, se desempeñaría mucho mejor en este tipo de ambientes. Igual, este tipo de cables brinda mayor protección, mayor resistencia al fuego que un cable FPL normal. Y por último, nuestro clásico cable FPL, bien, que son para el resto de instalaciones generales. Por ejemplo, instalar, como les muestro aquí, el panel, estaciones manuales, detectores de humo. Entonces, dentro de FPL, recordemos, tenemos tres cables. El FPL común, el general, para instalaciones generales. FPLP, que son para ductos que tienen contacto con el aire. Bien, y FPLR, que son para instalaciones verticales, ductos verticales. Eso es un poco para que sepamos qué tipos de cable utilizar. Y ahí cerrando un poco ya nuestra capacitación de hoy, los sistemas de extinción. Sistemas que deben acompañar a un sistema de detección. Los sistemas que en este caso SEGO les ofrecen es un sistema de detección para prevenir pérdidas de vidas. Bien, el sistema de extinción es para prevenir perder, en este caso, lo que queda de la construcción, de los ambientes. Tenemos distintos tipos de sistema. Bueno, en el mercado hay distintos tipos de sistemas según el material que utilicen, por agua, por espuma, por gases, polvo seco. Estos tipos de extinción también van de acuerdo a los ambientes que ustedes quieran proteger, ¿correcto? El más utilizado me parece que es un sistema por rociadores, ¿correcto? Es el sistema, uno de los sistemas más utilizados. Bien, obviamente este sistema comprende, necesita, o parte de sus componentes principales son las bombas de agua, los rociadores. Bien, aquí les muestro un pequeño diagrama de cómo es generalmente un sistema típico de un sistema de rociadores. Listo, las bombas de agua, los tubos, las llaves mariposa, las llaves OSI, ¿no? Entonces, comprendes, este es otro tipo ya de sistema, pero que sí complementa un sistema de detección. Listo, los sistemas de mangueras también es otro tipo de sistema de detección que complementa un sistema de incendio. Bien, esto sí me parece importante. Aquí dejo algunos links para que puedan revisar un poco más. Es de todo lo que he podido leer, las apreciaciones más importantes. Bien sencillas de entender, quizás sea una lectura un poco extensa, pero para aquellas personas que quieran averiguar un poco más de sistemas de incendio en general, yo les recomendaría esas páginas. Bien, señores, a ver, en verdad sé que es un poquito tarde también para ustedes. A ver, algunas pequeñas preguntas del señor Alex Rojas. En el caso de una persona fumando un cigarrillo, ¿podría detectarlo el sensor de humo? Necesitaría que el ambiente se concentre de gran cantidad de humo. Por ejemplo, han escuchado un departamento, por ejemplo, un hotel, les piden sensores de humo en las habitaciones. Sí, pero ¿qué pasa si es que alguien fuma? Fuma 1 o 2 cigarrillos con la ventana abierta, el humo del cigarro generalmente tiende a expandirse, a salir. Bien, necesitaría que dentro de este ambiente, de esta habitación, se concentre gran cantidad de humo. Por ejemplo, si en un ambiente, en una habitación, un grupo de personas empiezan a fumar, varias personas al mismo tiempo van a generar gran cantidad de humo, eso sí puede activar un sensor. Bien, necesita el humo que llene esa cámara dentro del sensor para que pueda activarse. A ver, otra pregunta. Los sensores de humo de altura máxima se pueden instalar 2,70 m, señor Juan, aproximadamente, no más de 3 metros, 2,70 m, 2,50 m de altura. Esa es la altura promedio o la que NFPA nos recomienda. ¿Ya? Ok. A ver, enciéndele. A ver, la máquina de soldar no emite mucho humo, casi nada, al menos nada visible. Ah, ya, señor Edilberto. Ok. No, como les digo, el sensor de humo tiene que haber concentración de humo, generalmente humo visible,
para que pueda activarse. El sensor de humo tiene que activarse. Como le digo, si usted utiliza máquinas de soldar, de repente lo ideal sería trabajar con un photobin o detectores de temperatura. Sí, a ver, don Hilberto, les estoy mostrando en pantalla mis números, mi correo, ¿correcto? Si tienen alguna duda, por favor, me pueden escribir al correo. Yo a la brevedad posible les puedo estar respondiendo cualquier duda que tengan en lo que es en las líneas de productos que Sego tiene para ustedes. Bien, por último quería mostrarles estos. Son algunas de las ofertas que tenemos este mes para ustedes, ¿no? Tenemos ofertas en controles de acceso, sistemas de controles de acceso. La semana pasada hubo un webinar también, el martes pasado, sobre cómo utilizar el software. Fue un webinar muy interesante. A mí personalmente, igual como muchos de ustedes que hayan participado, seguro fueron disipando algunas dudas que teníamos del programa. Bien, tenemos igual ofertas en este caso en Hikvision, nuestras cámaras, nuestros grabadores, por lo que queda del mes estamos poniéndolos en promoción. Lo mismo, la marca STV, tanto en cámaras y en grabadores digitales, sigue resultando una muy buena marca, tiene su aplicativo gratis para móvil, para verificarlo, tiene su propio P2P para hacer la transmisión sin necesidad de habilitar puertos. También la semana pasada hubo una presentación comercial, la pueden verificar. Y nuestro panel de alarma inalámbrico, generalmente para departamentos o domicilios, también lo tenemos en oferta este mes. Nos pueden visitar en cualquiera de nuestros locales, señores. Si tienen alguna duda, les dejé mis datos, mi correo electrónico, ¿correcto? Nuevamente, para los que recién se conectaron, si tienen alguna duda, por ejemplo, los webinars como el de esta noche, los voy a colgar en nuestro canal de Sego. Ya lo pueden verificar cualquier otro día si tienen alguna duda. No solo los de incendio, están los de todas las líneas de equipos que nosotros ofrecemos. No solo webinars, sino videos de capacitación, configuración, información comercial e información técnica. Bien, también si seguimos con las capacitaciones. Pueden registrarse por favor o ver el calendario a través de nuestra página web. Y no se olviden que tenemos la guía de ayudas de todos nuestros equipos a través de nuestra nube, ¿no? Están toda la información técnica, guías de configuración para que ustedes también lo puedan tener. Señores, muchísimas gracias. Traté de no hacerle mucho tiempo. Es un tema bien extenso, pero yo he tratado de resumirlo lo mejor posible para que todos nosotros podamos entender. ¿Listo? Señores, nuevamente muchísimas gracias por su atención. Que tengan buenas noches.